desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Gustavo Efrón, el director de la publicación Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo están? Bueno, estamos en fechas señaladas para los judíos de Argentina porque el 17 de marzo del año 1992 hubo, o sea, hace 31 años, hubo un atentado, una bomba en la embajada de Israel en la Argentina. Eh, Quizás ese hecho quedó un poquito eclipsado con una bomba que vendría 2 años después en la AMIA, pero en el atentado de la embajada también murió gente, ¿no? Así es, Jorge, murieron 29 personas, eh, digamos, y bueno, fue el primer gran hecho trágico que sufrimos, impactante, ¿no? Como judíos en Argentina. Bueno, la semana trágica también había sido a principios del siglo, pero esto, digamos, con 29 muertos que lógicamente no eran solo judíos, ¿no? Eran muertos de distintos tipos de personas que circulaban por ahí, eh, y también, digamos, gente que trabajaba en la embajada, gente que estaba en una iglesia enfrente, es decir, diferentes tipos de personas de los cuales, bueno, es hasta muy dramático contarlo, pero estábamos haciendo un recuento ahora para una nota que estábamos haciendo para el periódico, eh, donde tomamos algunas entrevistas y testimonios sobre las vidas de todas las personas que hizo todo este año la Embajada de Israel en Argentina. Eh, y bueno, a partir de testimonios de familiares y demás, y había solo, digamos, referencias de 22 personas. Entonces, bueno, ¿por qué solo 22 personas y no las 29 que fallecieron? Porque las otras 7 fueron cuerpos que no fueron reconocidos, lo cual es realmente increíble, ¿no? El nivel de violencia que tuvo ese impacto para que haya personas que ni siquiera 7 personas que ni se las reconoció, ni se las pudo reconocer, ¿no? Eh, claro, luego el impacto que tuvo el atentado a la AMIA, digamos, el 18 de julio del 94, 2 años y pico después, un poco, digamos, eclipsó, tapó la significación en el imaginario colectivo, ¿no? Del atentado a la Embajada de Israel. Eh, Porque, bueno, fueron más personas, fueron 85 muertos, y que además, digamos, en una mutual argentina, ¿no? Con una dicotomía o una diferenciación que en algún punto debería ser observada, ¿no? Porque, claro, una es una mutual argentina donde viven argentinos o argentinos judíos, digamos, o sea, que nuclea como la AMIA, y la embajada en algún punto se lo vio en forma equívoca, ¿no? Como simplemente, bueno, una manifestación de un conflicto internacional entre Israel y digamos, y algunos países árabes. Bueno, todavía no sé si no hay una discusión bastante grande respecto de cuál es el principal involucrado, pero se habla obviamente que Irán es el principal sindicado, pero también está Siria, y demás. Entonces está visto, digamos, como una mirada, bueno, es un problema de afuera que lo trajeron acá, digamos, ¿no? Y eso quizás en el imaginario de mucha gente lo ve como, bueno, es un problema que no nos atañe. Eso independientemente de lo que sucede normalmente y lamentablemente, en el cual estamos todos más o menos en el mismo, digamos, tenor. Normalmente, habitualmente, las personas se acuerdan o reclaman o luchan por las causas que son propias o por las identidades o los colectivos propios, ¿no? Entonces, es probable que, digamos, estos momentos se recuerdan básicamente a aquellas personas que están afectadas, la comunidad judía o la comunidad ligada a Israel, digamos, ¿no? Y no otras comunidades, pero aún dentro de la comunidad judía, incluso también lo de la Embajada de Israel, es algo que se recuerda lamentablemente menos.
Y bueno, y nosotros siempre queremos darle este lugar, ¿no? A este conflicto, a esta situación que se plantea, ¿no? Como parte de un conflicto internacional, pero que tiene una manifestación muy potente en Argentina y que tiene que ver, bueno, con la lucha también entre Israel y el terrorismo. eh, y, y también donde eh, hay, digamos, que tomarlo básicamente como un delito de lesa humanidad, imprescriptible, que lo es, digamos. El otro día estuvimos precisamente en el Ministerio de Educación de la Nación, eh, en una recordación que se hizo, que el embajador de Israel, digamos, con el ministro de Educación, digamos, el departamento, el programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación y también vino Santiago Cafiero, el ministro de Relaciones Exteriores, y se habló mucho sobre este tema, ¿no? Se habló mucho sobre también la importancia de trabajar contenidos para que las próximas generaciones puedan entender un poco lo que pasó, ¿no? Por eso es que se hacen, digamos, trabajos de contenido educativo, ¿no? Con una pequeño documento, pequeño, digamos, film, un corto de ficción, donde de alguna manera ven cómo un chico de secundaria puede entender algo de lo que pasó, ¿no? Eh, y bueno, y eso es muy importante, trabajarlo desde lo educativo, y nosotros desde Innovación también darle siempre un lugar que esto tiene que tener, ¿no? No, que no quede como algo, simplemente un tema de conflicto internacional, sino como algo que afecta, digamos, a los derechos humanos de nuestro propio país como fundamental, ¿no? Eh, Como algo central y que debe ser eh, observado y recordado y trabajado en distintas instancias, ¿no? Por eso es que eh, hemos hecho este trabajo de documentación a partir del material que proveyó la embajada, y estamos trabajando básicamente en esto, ¿no? En recuperar un poco las historias de las víctimas, ¿no? Porque una cosa es el conflicto internacional. Acá, bueno, mucho se habló respecto de el lugar que tuvo Carlos Menem, el presidente de ese momento, en ese famoso viaje, digamos, a Medio Oriente previo a su a asumir, donde aparentemente habría hecho algunas promesas que luego no cumplió, porque el primer viaje que hizo Carlos Menem cuando asumió fue precisamente a Israel y mostró una mirada, digamos, muy pro-judía y pro-israelí, y bueno, eso pudo haber tenido algún tipo de consecuencias. Hay teorías que plantean esto, digamos, ¿no? Que ambos atentados e incluso la muerte de su propio hijo, ¿no? Que planteado como si fuera un accidente en un helicóptero, pero claramente hay muchas hipótesis que lo plantean como un atentado, ¿no? Y hay muchas facetas, ¿no? Ustedes saben, yo ya lo he contado una columna que hice hace unos años, que, bueno, que mi propio padre trabajaba en la Embajada de Israel, en Argentina, y que, bueno, él viajaba al interior y a algunos países de Latinoamérica, como trabajando por la embajada, y por suerte no estaba ahí en ese momento, pero bueno, las personas de su oficina, la secretaria, el propio Shelía, el jefe, todos ellos estaban ahí, bueno, y también obviamente que mi viejo tuvo que hoy ya no está, tuvo que sufrir un poco esas pérdidas, ¿no? Y también recuerdo el momento en que toda la gente me llamaba por teléfono para preguntarme si mi papá estaba bien y bueno, la desesperación que se vivió en ese momento. De modo que bueno, en esta pequeña columna lo que quería significar es todos los aspectos, ¿no? O por lo menos tratar de darle un batalla a todos los aspectos, ¿no? Los aspectos geopolíticos que deben estar, los aspectos culturales e identitarios, de qué tiene que ver con, bueno, un poco el tema de hasta dónde nos involucramos o no en las causas que no son las propias, ¿no? También el aspecto personal, que es este que acabo de contar, ¿no? Respecto a mi propia familia, ¿no? Y también los aspectos
tratamos de hacer hoy desde distintos ámbitos, ¿no? Ya sea desde el periódico Innovación, acompañando una producción de la embajada que es muy buena en términos educativos, con el Ministerio de Educación de la Argentina. Me parece que también es para destacar este aspecto. Ujú. Así que bueno, esto es lo que hoy quería contarles y compartirles. Una pregunta nada más, porque ya se ha hablado muchísimo sobre la autoría del atentado de la AMIA y esto se ha mezclado también en el tiempo con la muerte del fiscal Nisman. Sobre la autoría del atentado contra la Embajada de Israel, ¿se sabe algo más que contra la AMIA? O se sabe si son los mismos o el mismo, digamos, organismo el que indicó cometer estos atentados. Digamos, el grupo que se atribuyó fue la Yihad Islámica, digamos, ligada al Hezbollah, digamos. Ujú. Esto fue lo que se atribuyó, digamos, y es todo lo que se ha manifestado públicamente. Ahora, los países detrás de esto, bueno, claramente, digamos, las hipótesis principales se centran en Irán, digamos, y bueno, el propio Hezbollah, que en realidad es una organización, digamos, que atraviesa distintos países árabes, ¿no? Sí, sí. E E incluso también incluso en que Siria. tiene presencia en lo que se conoce como la triple frontera, ¿no? Entre Argentina, Brasil y Exactamente. Paraguay. Exactamente, exactamente. De modo que eso es todo lo que por el momento se sabe y la causa creo que quedó incluso, digamos, se paró, digamos, ¿no? No se avanzó mucho más. O sea, el crimen es imprescriptible, pero la causa no ha avanzado mucho y también se dice que Israel tampoco ya ha insistido demasiado en avanzar demasiado en la causa. Bueno, es una, es una pena que aquel adagio que aparece en la Biblia de justicia, justicia perseguirás, a veces se quede en meras palabras y la justicia se vaya diluyendo, pero bueno, lo importante es que la memoria también permanezca, ¿no? Y Así es, así es. estos homenajes y esta educación de la que hablábamos son quizás las mejores herramientas de las que se dispone hoy en día para poder combatir este tipo de situaciones. Muchas Así gracias, es. Gustavo, De eh, nada, y y nuestra quería decir, solidaridad con todo el pueblo argentino, porque como tú mencionabas, tanto en este caso exacto, como en el caso de la AMIA, no solamente murieron judíos, sino eh, todos aquellos que estaban en la calle en esos momentos, exactamente, argentinos exactamente. o inmigrantes que estaban en la zona, ¿no? Podía ser Así es. cualquiera. En cuanto a la causa, que vale la pena aclarar finalmente, entiendo que la falta de acción finalmente tiene que ver con que son estos grupos los que fueron sindicados, digamos, ¿no? Pero la posibilidad de penalizarlos internacionalmente ya es imposible, digamos, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista legal y jurídico, ¿no? Pero es Ujú. como que esta causa quedó bastante más en ese sentido que la AMIA, porque está más identificado de cuáles habrían sido los grupos. Ujú. Bueno, pues esperamos volver a comunicarnos contigo dentro de algún tiempo, porque sé que dentro de poco también estarás de viaje por Israel, así que bueno, cuando Así sea es. en las próximas semanas, muchas gracias por habernos atendido. No, por nada. Un saludo a toda la audiencia.